Edifact, tecnología inteligente para hacer negocios. Acompañando esta mañana y pues quién será el ponente de esta presentación. A ver, vamos a tomarnos un minuto. Al parecer tiene algún tema con el audio, pero denme un minuto, por favor, para que ya lo podamos ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si pueden confirmarme si me escuchan. ¿No me escuchan bien? Ok. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Solo una pregunta. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí? Por alguna extraña razón yo no puedo visualizarlo. Un momentito. Están de nuevo. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, una disculpa. Tuvimos unos problemas técnicos aquí al momento de conectarnos. Y igual agradecerles a todos los aquí presentes por aperturar su agenda y entrar a este pequeño webinar que, como ustedes saben, tiene como objetivo ayudar e informar a los contribuyentes acerca de los diferentes complementos que el SAT maneja, así como de las diferentes modificaciones a la RFM
resolución miscelánea fiscal del 2019. Dicho esto, me presento nuevamente. Para los que no escucharon, mi nombre es Luis Ulú. Yo estoy en el área de ITFE, esto quiere decir Implementación y Desarrollo de Factura Electrónica, y todos sus complementos, como son complemento de comercio exterior, nómina, adendas, contabilidad electrónica, etcétera, ¿no? Pues entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar del complemento de servicios de plataformas tecnológicas, que prácticamente este es un complemento que se le emite a personas físicas que prestan servicios a través de las diferentes plataformas tecnológicas que existen hoy en el mercado. Okay. Para iniciar, podemos ver en pantalla una pequeña línea del tiempo que nos da una idea de cómo ha ido evolucionando este tipo de complemento y esta facilidad que el día de hoy el SAT otorga a las diferentes empresas y que tiene como consecuencia obligaciones fiscales a los conductos de las diferentes plataformas, ya sea prestando servicios de transporte o repartidor de comidas. Entonces, como podemos ver en la pantalla, la primera fecha importante hace referencia a la fecha en la que se publica dicha regla o se agrega la regla a la RFM 2019, que esta fue en la cuarta resolución miscelánea del año 2019, que fue en noviembre. Posteriormente a eso, en abril, en la primera resolución miscelánea que se publicó el 29 de abril, se incorpora el nuevo complemento que ayuda a cumplir con la facilidad de la regla que incorporaron en noviembre del año pasado, que es la regla 31112, que posteriormente, más adelante, vamos a hablar de ella. Otra fecha antes es la fecha en la que entra en vigencia, que es la fecha del 1 de junio del presente año. Y como dato curioso o informativo, si pueden darse cuenta, existe un signo de interrogación en la parte donde dice fecha de obligatoriedad. ¿Esto por qué? Porque por el momento el hecho de optar por usar esta facilidad y este complemento no es obligatorio. Cada contribuyente, o en este caso la empresa, puede optar o no por usar esa facilidad, pero no es obligatorio. Entonces, únicamente tener en cuenta que podríamos estar pendientes de dicha fecha para ver cuándo se vuelve obligatorio. Entonces, eso es muy importante. Recuerden, este complemento por el momento es opcional. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las empresas o de las plataformas que estarían utilizando este tipo de complemento? Las más conocidas son Uber, Cabify, Uber Eats, Sin Delantal, Rappi, Didi, etcétera. Estos son los más conocidos a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de que cualquier tipo de plataforma, incluso que sea local, estaría entrando en este tipo de complemento o facilidad que el SAT otorga. Ahora, ¿cuál es el objetivo del SAT al momento de incorporar esta facilidad y ese complemento el año pasado? El único objetivo del SAT es promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas que prestan servicios de transporte y entrega de alimentos. Este objetivo que les presentamos ha hecho que existan muchos debates y muchas controversias en las diferentes redes sociales, así como blogs de internet. ¿Por qué? Porque lo primero que el contribuyente o que el conductor o repartidor de estas plataformas piensa es que a partir de ahora el SAT piensa cobrar impuestos a dichos trabajadores mediante esta facilidad. Sin embargo, para poder explicar el objetivo y de por qué el SAT lo hace y no es más bien algo que el SAT quiera cobrar a partir de ahora, tenemos que explicar el por qué el SAT incorpora esta facilidad. Para entrar en contexto y poder explicar el por qué el SAT incorpora esta facilidad, hay que partir de la explicación del día de hoy de por qué nace la obligación de las personas de contribuir con el gasto público. Y eso lo vamos a hacer partiendo del principio constitucional, específicamente del artículo 31, fracción 4, la cual indica que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa bajo ciertas leyes. Y esas leyes subsecuentes, estamos hablando de la ley del IVA,
que es el impuesto al valor agregado, y la ley del ISR. Entonces, Oye Luis, tengo una pregunta. claro, adelante. Entonces estamos hablando de que este complemento no es una carga nueva o no es algo que el SAT haya sacado como un nuevo lineamiento para ese tipo de plataformas en particular. Es correcto, podríamos verlo desde dos perspectivas. La primera es que sí es una nueva facilidad, por eso el SAT le llama una nueva facilidad, y para esa facilidad incorporó una nueva regla que es la 3.11.12. Pero no es que el SAT esté tratando de meter o cobrar nuevos impuestos a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, específicamente fracción 4, indica que todos los mexicanos, todas las personas, estamos obligados a apoyar al gasto público. Esto mediante las leyes posteriores, que son las del ISR, impuesto sobre la renta, y del IVA. Entonces, derivado de esto, podemos llegar a la conclusión que en realidad no es un nuevo impuesto, o no es que se le esté tratando de cobrar ahora un impuesto a los trabajadores de estas plataformas, sino que en realidad siempre han tenido esa obligación. Lo que el SAT está intentando hacer es facilitar ese pago o en apoyo que se le da al gobierno de apoyar con el gasto público a través de ciertas reglas y ciertos complementos para que se les facilite al final, en este caso a dos personas, a las empresas y a los conductores o a los socios, como se les llaman en algunas plataformas, para poder hacer el pago de dichos impuestos. Pero no es que el SAT quiera ahora cobrarlo, sino que en realidad siempre se debió de haber pagado, porque como personas mexicanas estamos obligadas a apoyar en el gasto público. Digamos que entonces más bien está promoviendo el cumplimiento de una ley. Es correcto, así es. Y en este caso, para poder cumplir esa ley que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se basa subsecuentemente en dos leyes, que esos están ya prácticamente en la RFM, que es la ley del impuesto sobre la renta, que se le conoce como ISR, o la ley del impuesto al valor agregado. Esas dos leyes. Vamos a explicar un poco al respecto de la ley del ISR, en la cual indica que toda persona física, todo mexicano, está obligado al pago pues, sobre la renta por prestar algún servicio, ya sea de una actividad que requiera almuerzo o algún, ¿cómo llamarlo?, título para poder ejercer esa tarea, o simplemente alguna entrada de ingresos que tú tengas. Entonces, en base a esa regla, se nos indica que nosotros como mexicanos estamos obligados a apoyar en esa parte, y esa regla es la que nos facilita el pago de esos impuestos. Todo es de manera proporcional, depende del monto de ingresos que uno tenga, es el monto del ISR que debe pagar. No vamos a abundar mucho en este tema en cuanto a la tablita del ISR de manera global, sino sí vamos a ver un poco más adelante el impuesto que se va a cobrar para este tipo de plataformas, para este tipo de trabajadores. Entonces, para poder cumplir con este tipo de ley, que es la del ISR, para los conductores hay dos posibilidades. La primera es darse de alta ante el SAT con dos tipos de regímenes. O sea, cualquiera de los dos, pues, pueden elegir uno de los dos. El primero es persona física con actividad empresarial, y la segunda es el régimen de incorporación fiscal, o RIF. ¿Cuál es el que va a dictar o qué es lo que va a dar la pauta para saber bajo qué régimen nosotros como conductores nos vamos a registrar ante el SAT? La pauta sería la siguiente. Si tú eres una persona, un conductor que presta sus servicios bajo estas plataformas, y además de eso tienes una entrada adicional de dinero porque tienes un negocio propio de alguna papelería, una tiendita, etcétera, entonces lo que tendrías que estar haciendo sería registrarte bajo, o no necesariamente una tiendita, sino das algún tipo de servicio adicional como persona, contador, etcétera, ¿no? Como persona profesional, pues. Entonces, en este caso, estarías registrándote con el régimen de persona física con actividad empresarial. ¿Por qué? Porque además de ser conductor, tienes otro ingreso. Entonces, prácticamente esa es la pauta que nos da para elegir la primera opción, que es personas físicas con actividad empresarial. Y la segunda, que es un RIF, es cuando únicamente te dedicas exclusivamente a prestar el servicio de transporte o de repartidor a través de estas plataformas y no tienes algún otro ingreso.
Entonces, cuando te estarías registrando con ese tipo de régimen para poder cumplir con la ley del ISR. Ahora, otra ley que hay que ver es la ley del IVA. Esta ley es para personas físicas que están en territorio nacional, entre otras, y que tengan, entre otras actividades, servicios independientes y que están obligados al pago de impuestos al valor agregado. Cabe mencionar que esta ley, por así decirlo, al momento de que hablamos del complemento de servicios de plataformas tecnológicas, ha causado mucha controversia. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen tanto los usuarios como los conductores de las plataformas, que a partir de ahora les explicaría por qué, porque van a cobrar un impuesto adicional. Sin embargo, esto es correcto, el impuesto siempre se le ha cobrado. De hecho, las plataformas que hoy por hoy operan en siempre hay la diferencia que a partir de ahora, mediante esas reglas, se les va a facilitar el pago de estos impuestos. Entonces, desde que entran ustedes a dar ese tipo de servicios, la plataforma como Uber, Cabify y todos los demás que vimos anteriormente, ellos ya cobran ese impuesto. No sé si me siguen escuchando, ¿tienen algún problema? ¿Se corta por ratos o algo por el estilo? ¿Todo está bien? Perfecto. Vale. Entonces, como les decía, causa mucha controversia por eso. En realidad no es que se vaya a cobrar, ya se está cobrando. La única diferencia es que va a existir una facilidad para poder declarar ese impuesto. Incluso cuando ustedes realizan un viaje o piden algún pedido de comida, ese impuesto ya está cobrado. Incluso algunos piensan que ese impuesto se le va a cobrar al trabajador o al prestador de servicios, si lo quieren ver así. Pero no, en realidad este impuesto en particular se le está cobrando al usuario final, que es quien pide el servicio de transporte o quien pide el servicio de comida, pero desde un principio ha estado incorporado. Repito, ¿cuál es la diferencia? Que con esta facilidad ya va a ser más fácil presentar este tipo de impuestos ante el SAT. Ahora vamos a la siguiente lámina. Obviamente, ahora un momentito. Vale. Al momento de que nosotros, como personas físicas prestando un servicio, ya sea de transporte o de repartidor, nos damos de alta con cualquiera de los dos regímenes que vimos anteriormente, que recordar son personas físicas con actividad empresarial o RIF, adquirimos obligaciones, tanto para la parte del ISR como para la parte del IVA. Entonces, solo tener en cuenta que si nosotros nos damos de alta en estos tipos de regímenes, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones ante el SAT. Para el ISR, algunas de las que debemos de cumplir son inscripción en el Registro Federal del Contribuyente, es decir, tramitar tu RFC ante el SAT, realizar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, emitir facturas por los ingresos que se perciban y efectuar pagos provisionales, es decir, pagar dichos impuestos al SAT. Para efectos del IVA, debemos cumplir con lo siguiente: presentar declaraciones mensuales, llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y emitir y entregar facturas. Entonces, cabe aclarar que al momento de que nosotros hagamos esto, va a haber una serie de preguntas como, por ejemplo, bueno, el conductor de estos servicios, de estas plataformas, hago un servicio y el usuario no me pide una factura. Es correcto, el usuario no te pide una factura, pero el hecho de que el usuario no te pida una factura no quiere decir que no estés obligado a generar una factura. Lo correcto es que tú al final del día generes una factura global. Bueno, no al final del día, existen varias opciones, ¿no? El SAT te dice mediante el anexo, ¿cuál era? 1 y 1A, cuáles son las facilidades que tienes para generar la factura global. Una de las facilidades que puede ser diario, semanal, mensual, y para las personas del RIF me parece que puede ser bimestral. Es correcto, Luis. Las facturas globales, ahí existen varias periodicidades.
La más común es que sea al cierre diario de operaciones, pero efectivamente se puede emitir de manera mensual o semanal, y para las personas de RIF de forma bimestral. Es correcto. Entonces, lo estarían haciendo de esta manera. Obviamente, como les repito, el hecho de que un usuario final no les pida una factura no quiere decir que ustedes no deban realizar dicha factura, sino deberían de estar utilizando esta opción de que es la factura global. Entonces, dependiendo de cómo tú decidas realizar esa parte, pues es emitir dicha factura. Igual cabe aclarar que esto tiene sus ventajas, perdón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si tú estás obligado a emitir facturas, estás obligado o tienes la ventaja de recibir dichas facturas. ¿Esto a qué ayuda? Por ejemplo, si tú te das de alta y para poder deducir impuestos y que sea menos lo que debes de pagar o se te descuente menos o se te haga alguna bonificación en tu declaración, puedes estar solicitando facturas. Un ejemplo, como ustedes o como en este caso para el complemento de servicios de plataformas tecnológicas se dedican a repartir o utilizar vehículos, pueden estar solicitando facturas cada vez que van a la gasolinera o que, por ejemplo, van a cambiar llantas, solicitan una factura a su RFC, o que, por ejemplo, el mantenimiento del vehículo igual entra como deducible. Entonces, ustedes solicitan factura cada vez que estén realizando estas acciones para que posteriormente sea deducible para ustedes. Obviamente, en su declaración depende de cómo ustedes obtengan hacerla, ¿no? Bueno, no más bien que ustedes obtengan, más bien depende del régimen en el que se encuentren, es la facilidad que tienen, ya sea mensual o de manera anual. Solo es un punto. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de la regla 31112, o no llamémosle regla, vamos a llamarle la facilidad que el SAT proporciona a las empresas, que de hecho esta facilidad es directamente para las empresas, solo que como les comenté hace un momento, esta facilidad trae como consecuencia o como una obligación adicional a los conductores es en generar un tipo de régimen en específico. Pero en pocas palabras, esta regla es directamente para las empresas. Ustedes están viendo en pantalla el pequeño texto que el SAT pone dentro de la regla. Sin embargo, para resumirlo en pocas palabras, es que toda empresa, persona moral, que sea o no mexicana, que esté operando de manera directa en México, debe cubrir ciertas reglas. En este caso es generar un complemento de servicios de plataformas tecnológicas para poder facilitar el pago de dichos impuestos. Oye, Luis, ¿sí? ¿significa entonces que no es directamente la persona física quien tiene la obligación de presentar o generar el complemento de uso de plataformas tecnológicas? Es correcto. De hecho, en esa regla podemos visualizar que no es el conductor de la plataforma o el repartidor de la plataforma quien va a emitir ese complemento. En realidad, el que va a emitir ese complemento es la plataforma, como Uber, Cabify, etcétera. Y este recibo o este complemento, este recibo de retenciones, se le entrega al trabajador, en este caso al que se encarga de conducir el transporte, para que posteriormente él pueda hacer sus declaraciones. Porque en realidad el complemento lo va a emitir la persona moral. Quien va a se va a hacer cargo de emitir ese complemento y va a poner todos los atributos necesarios que el SAT solicita en dicho complemento. Obviamente para esto, para que igual las empresas puedan cumplir con este requerimiento, es necesario, en primera, como les repetí, o como les dije hace un momento, perdón, que el conductor o el usuario de estas plataformas se dé de alta ante el SAT. ¿Por qué? Porque por el momento, como es opcional, tiene la opción el conductor de acercarse a su plataforma y decirle, por el momento yo no quiero que se haga esta acción y no voy a darme de alta, por ejemplo, y no me generes el complemento. Entonces no se le estaría entregando nada. Sin embargo, se recomienda que sí se haga por lo que les dije en un principio, en realidad es nuestra obligación como mexicanos a apoyar al gasto público. Entonces es recomendable hacerlo. Sí, yo por lo que nos está explicando, Luis, veo que más que una carga,
le estás brindando a todos aquellos que operen ese tipo de plataformas, ya sea repartiendo alimentos o a través de pues, arrendar sus autos, ¿no? Para poder fungir como transporte, facilitarles el hecho de tener la declaración de los ISR que finalmente le retienen a las empresas. Y pues es una facilidad donde esta información va a ser reportada hacia el SAT, ¿no? Algo similar a lo que sucedió en la digitalización de la nómina, donde el empleado ya de manera mensual le retienen los impuestos y el SAT se ha enterado, y al cierre de año presenta su declaración y prácticamente no tiene que hacer ningún movimiento. Por lo que estoy escuchando es algo similar, donde el mayor beneficiado pues es el conductor, que ahora ya todas sus retenciones van a ser directamente reportadas al SAT, y vaya, sí tiene algunos compromisos como la declaración mensual, pero pues al cierre del año esto sería un beneficio para ellos. Es correcto lo que dices, ingeniero. De hecho, vamos a tocar un punto importante, que es que muchas personas al momento de que escucharon esta nueva disposición, esta nueva facilidad, sobre todo los conductores, se asustaron y lo primero que piensan es que me van a empezar a cobrar impuestos, yo voy a tener que estar pendiente de mi declaración, de realizar mi facturación, etc. Sin embargo, igual cabe mencionar que depende del nivel de conocimiento que uno tenga en cuanto a disposiciones fiscales y contables. Podemos darnos cuenta que en realidad todos, o más bien la gran mayoría de mexicanos, estamos aportando o pagando impuestos. Incluso cualquier trabajador que entre en alguna empresa está pagando esos impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no tenemos la cultura, algunos, por así decirlo, de alguna empresa, de especificar que en realidad ese impuesto se está pagando. Es decir, cuando una empresa te contrata, lo único que te dice es, oye, es que tu sueldo mensual va a ser de 3,000 pesos y hasta ahí queda. Pero en realidad tú no sabes que lo que ganas o lo que estás percibiendo en realidad son más de 3,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no te dice la empresa es que vas a ganar 3,500, por ejemplo, pero 500 se van a pagar de impuestos y eso es transparente para la mayoría de los trabajadores porque eso lo hacen las empresas. Entonces, 3,500, 500 pago de impuestos y 3,000 pesos estoy dando a ti. Entonces, sinceramente, pues eso se ha hecho desde siempre. La única diferencia que para los conductores ahora ellos van a tener que estar pendientes de realizar esta acción, ¿no? En algunos casos, igual dependiendo del régimen en el que se hayan incorporado. Como les iba comentando, existen dos posibilidades para el momento de que tú quieras optar por entrar a esta facilidad. La primera es acercarte a tu prestador de servicio o prestador de plataforma e indicarle que sí vas a entrar bajo esta regla o bajo esta facilidad, y lo siguiente que tendrías que hacer es darte de alta en el SAT con cualquiera de los regímenes y especificarle a la plataforma cómo quieres o cómo quisieras que te esté haciendo la retención correspondiente tanto del IVA y del ISR. Entonces, hay dos opciones. La opción que te da el SAT es que sea semanal, cada 7 días, corrijo. La opción es que sea cada 7 días y la segunda es que sea mensual. Entonces, dependiendo del que tú le digas a tu prestador de servicios, es que él tiene la obligación de generarte los recibos de complemento de servicio de plataformas tecnológicas, ya sea cada 7 días o cada mes, dependiendo de cuándo tú le digas, te lo va a ir entregando. Y ahorita podemos ver en pantalla cuánto sería el monto que se estaría cobrando tanto de la retención del ISR como del IVA. Para la primera tablita que estamos visualizando, el monto de ingresos sería semanal, es decir, si tú te vas a decirle a tu prestador de servicios que quieres que se te retenga o que se te genere ese recibo cada 7 días. Entonces, para esto existe una tablita que depende de los ingresos que tú tengas, que es el monto del ISR y del IVA que se te va a cobrar. En realidad, el monto del IVA no varía, es el mismo para todos, para todo el ingreso que tengas. Ya es del 8%. Ahora, la retención del ISR sí varía. Si se van por la opción o optan por que se les genere cada 7 días, existe una tablita con los montos. Por ejemplo, si tú tienes un monto de hasta 5,756.58 pesos, es decir, que durante 7 días tú realizaste viajes y obtuviste un monto menor o igual a ese, entonces se te estaría reteniendo un 3% de ISR. Ahora, si tú durante esos 7 días estuviste realizando actividades
y la entrada de dinero que tú tuviste fue de 8.059.21, entonces el ISR que se te va a cobrar es del 4%. Si tu ingreso es de 11.513.16 en una semana, se te estaría cobrando el 5%. Y si es mayor a los 11.513.16, ya se te estaría cobrando el máximo de la tablita del 9% para la retención del ISR. Recuerda que para la retención del IVA es prácticamente lo mismo. Ahora, si tú optas por la facilidad de que mes a mes se te emita un recibo por los servicios que tú diste de transporte, los montos son diferentes. Si el monto es hasta 25,000 pesos, pues entraría en la tablita del monto del 3%. Si tus ingresos son de hasta 35,000 pesos, el monto es del 4%. Si tus ingresos fueron de 50,000 pesos, sería del 5%. Y si es mayor a 50,000 pesos, el monto sería del 9%. Y reiterando, el de la retención del IVA es prácticamente igual, el del 8%. Entonces, dependiendo de cómo es que tú decidas que se te generen los recibos, es conforme tú vas a basarte en esa tablita. Sin embargo, pues aquí hay varios escenarios a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pongamos un escenario en el cual tú decides que se te haga la retención cada 7 días. Supongamos que en el transcurso de un mes, pues tiene aproximadamente 4 bloques de 7 días y en los primeros 2 recibos, tus entradas de dinero fueron de 5,000 pesos. En la tercera semana fue de 2,500 y en la cuarta semana fue de 12,500. Entonces, si nos vamos en la tablita del ISR para el periodo de cada semana, estamos viendo que en las primeras 2 semanas el ISR que se te va a cobrar es del 3%. Incluso en la tercera semana igual, pero si ya nos vamos a la parte de la cuarta semana en donde tú percibiste un ingreso o una entrada de dinero de 12,000 pesos, pues ahí te estarían cobrando un ISR del 9%. Pero si tú sumas el valor de todas estas semanas en uno global que es prácticamente en un mes, el monto total de ingresos que tú tuviste fueron de 25,000 pesos. Y si te vas en la parte de la tablita, de la parte de abajo del mensual, te das cuenta que en realidad el impuesto que estarías pagando es del 3%. A diferencia del otro que pagaste semana a semana, pues un monto del 9% por esos 12,500. Entonces ya nada más es cuestión de que ustedes evalúen cuál sería mejor, qué opción creen mejor para el pago de los impuestos, ya sea semanal o mensual. Entonces, ustedes. Hola, Luis, por ahí hay una pregunta que nos hace Rosy. Si se opta por la retención, ¿no se consideran los gastos? Si me lo permite, me gustaría de una vez ir respondiendo. En este caso no hay ningún tema, Rosy. El tema de la retención finalmente es algo que se realiza por la persona moral. Acuérdate que cuando el conductor se va a dar de alta, elige si se da de alta con el régimen de incorporación fiscal o como persona física con actividad empresarial. Entonces, dependiendo del régimen, pues va a ser la deducción de gastos que va a poder tener. Ahora, el tema de la presentación de las retenciones, esto será independiente de si ingresa gastos o no para deducir algunos otros impuestos. Entonces, no está, digamos, vinculado el hecho de que te hagan la retención, que en algún momento va a ser obligatorio, y el que tú puedas hacer deducción de gastos. Hola Luciana, gracias por tu pregunta. Ese también aplica para la plataforma de Amazon. Desconozco si Amazon ofrece un producto de este tipo, donde sea un beneficio colaborativo, donde tú como persona puedas brindar un servicio. Pero si fuera el caso, sí, es toda plataforma que haga facilidad o uso de personas físicas para desplazar o dar su servicio o producto. En este caso, en algunos casos, pues es como repartidor de alimentos y en algunos
concepto de mensajería. Luciana, si Amazon hace uso de personas físicas para la entrega de paquetería, creo que, bueno, sí aplicaría. Entiendo que Amazon hace uso de otras plataformas de entrega como servicios de paquetería, que son personas morales. En este caso, pues no aplicaría, pero si fuera el caso donde Amazon hiciera uso de personas físicas para poder entregar los productos y donde esas personas físicas recibieran un ingreso por estos directamente de Amazon, pues sí, en este caso sí aplicaría. Recordar que en este caso la regla no habla de una plataforma en particular. La regla hace mención a cualquier plataforma tecnológica, nada más para clarificar. Sí, en lo que regresa Luis, bueno, nada más para ahondar un poquito más el tema que nos decían sobre las plataformas. Una vez más, la lógica que sigue esta regla es que cualquier persona física que reciba ingresos por la prestación de un servicio, pues va a tener que declarar estos impuestos, pero estamos hablando de servicios en particular de plataformas tecnológicas. Digo, en este caso hay, nos comentaban Uber, Uber Eats, Didi, sin delantal, pero si el día de mañana hubieran más plataformas tecnológicas que donde personas físicas reciben ingresos a partir del servicio que dan a través de estas plataformas, pues también tendrán o ya estarán reguladas. Por eso es que la regla no hace mención a ninguna plataforma en particular, sino a todas las plataformas. Sí, por ahí se puede incorporar nuevamente Luis, que por ahí debe tener algunos problemas técnicos y ya está nuevamente en línea, entonces vamos a continuar con la presentación. Perfecto. Muchas gracias por resolver unas dudas mientras tenía yo algunos problemas técnicos. Vamos a ahorita tocar el punto que depende del escenario en el que te encuentres. Puedes o no optar porque la retención te la realicen directamente este tipo de plataformas. Existen tres escenarios. La primera son las personas físicas que están inscritas con actividad empresarial, las cuales a ellas se les hará la retención automática del 3 al 9% del ISR y el 8% de IVA. Es decir, que si tú te das de alta como persona física con actividad empresarial, en automático o se te va a estar descontando esta parte del ISR y el IVA y te estarían proporcionando tus recibos de manera automática. ¿Por qué? Porque recordar que cuando tú entras bajo este régimen, quiere decir que aparte de tener o aparte de trabajar con estas plataformas como conductor o repartidor, pues tienes entradas de dinero adicionales. Entonces, por eso que es obligatorio prácticamente que se te retenga ese impuesto, tanto de ISR como del IVA. Otro escenario es cuando tienes régimen de incorporación fiscal o RIF. Por el momento, para este tipo de régimen es opcional. Si tú optas porque la plataforma no te retenga esta información o no te retenga estos impuestos, pues tú podrías indicarle a la plataforma que no deseas que se te retenga y pues ya no te estarían entregando los recibos, pero tú posteriormente de manera personal estarías realizando todas las declaraciones por tu cuenta. Y la siguiente es cuando eres un RIF, pero tienes alguna otra entrada de dinero adicional, ¿no? Es decir, trabajas en otro lado, que no necesariamente tengas un negocio, sino que trabajas en otro lado y como que es tu entrada de dinero adicional trabajar con esas plataformas, pues igual estás de manera automática se te estaría cobrando ese impuesto.
dependiendo del monto de la entrada del dinero. Y ya para finalizar, únicamente como cultura general, por así decirlo, podemos ver en pantalla lo que son los datos del complemento, la información que debe llevar. Existe la parte clasificada como información general y las partes de detalle del servicio. Todos los atributos o los puntos que ustedes están viendo en negritas es porque son opcionales y al momento que se les proporcione su complemento de servicio de plataformas tecnológicas, debería ir esa información. Pues la versión prácticamente hace referencia a la versión del complemento, que en este caso es 1.0. La periodicidad hace referencia al tiempo en el que se prestó esos servicios, es decir, si fue del 1 de junio al 7 de junio, entonces esa periodicidad se estuviera poniendo. El número de servicios, cuántos servicios se tuvo en el transcurso de ese tiempo que tú indicaste. Luego está el monto de servicio SIVA, monto SIVA. ¿Eso qué quiere decir? Pues en este atributo va el monto total de los servicios realizados en el periodo, sin incluir el monto de IVA. El total de IVA trasladado, pues acá se estaría especificando el monto del IVA que se trasladó de esos servicios. El total de IVA retenido, pues estarías indicando el IVA que se le retuvo en los servicios que prestó durante ese periodo. El total de ISR retenido, pues es el monto del ISR que se retuvo por los servicios realizados en el periodo. El DIF LBA entregado PrestSer, pues es un atributo que expresa la diferencia del IVA entregado al prestador en el servicio o en el periodo que se realizó este servicio. Y por último está la parte, bueno, no por último está el monto total por uso de la plataforma, que este es el monto total cobrado al prestador del servicio por el uso de la plataforma. Y el último, que es opcional, es únicamente un atributo que expresa la suma de los atributos importe y contribuciones gubernamentales. Esto pues es para escenarios muy específicos, ¿no? Y para la parte de detalles de servicio, pues están la parte de los atributos forma de pago del servicio. Un momentito. Historia de forma de pago del servicio. Que hace referencia a la forma de pago con la que se hizo el servicio, efectivo, transferencia, etcétera. Que cabe recalcar que algunos atributos que estoy mencionando se basan en un catálogo. Entonces, prácticamente es basarse en los catálogos que el SAT proporciona en la parte de cómo se forma ese complemento, en la parte técnica. El tipo de servicio igual se basa en un catálogo que el SAT proporciona, especificando el tipo de servicio prestado en ese servicio. Oye Luis, estamos hablando ya de algunos atributos, algunos elementos que forman parte de este complemento, pero me surge una duda. Si ahorita ya las personas tienen algún sistema de facturación con el que elaboran sus facturas normales de venta del día y eso, a través de este sistema o de esos sistemas van a poder emitir ellos este complemento, este nuevo complemento. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Al hablar de un complemento, pues entendemos que es parte de un CFDI, pero mi pregunta es si los sistemas de facturación, donde realizas tus facturas, notas de crédito, ¿desde ahí van a poder elaborar también ellos este complemento? No, de hecho, esa es una muy buena pregunta, hay que aclarar eso. Para poder aclarar esa pregunta, tengo que entrar en materia de dos cosas. La primera es que recordar que ese complemento no lo emite el prestador de servicios de las plataformas como son los conductores o repartidores. En realidad, este complemento lo emite la empresa prestadora de la
aplicativo, si lo quieres ver así. Entonces, para empezar hay que diferenciar eso. El complemento no lo va a generar el conductor o el repartidor, sino la empresa. Ahora otra, si se puede hacer mediante las plataformas que hoy en día se tienen para facturar, la respuesta es no, porque este tipo de CFDI no es un CFDI normal, no es un CFDI de ingresos o egresos como normalmente se maneja. Este es un tipo de CFDI muy diferente que se llama CFDI de traslado, que incluso tiene características muy diferentes. Entonces no se podría estar emitiendo a través de las aplicaciones que hoy por hoy se tienen para emitir facturas convencionales. Se tendría que adquirir un aplicativo adicional que se encargue de generar este tipo de recibos, que recordar se llama recibo de retenciones o factura de retenciones, que incluye este tipo de complemento. Ok, entonces estamos hablando de que este complemento forma parte de del esquema de retenciones e información de pagos y está directamente dirigido hacia esas plataformas, ¿correcto? No sería parte de las plataformas de facturación que normalmente conocemos, que son de ingresos y egresos. Tiene que ser del esquema de retenciones e información de pagos. Es correcto. Igual, si lo queremos ver así, este recibo que nos estarían entregando, que es el de recibo de retenciones con el complemento de servicio de plataformas tecnológicas, podríamos ver que funge como una nómina, ¿no? Porque en realidad, cuando tú generas una nómina, estás especificando cuánto le estás pagando al trabajador y todo por el estilo, ¿no? Pero a diferencia de este, no es un CFDI normal, es un CFDI de retenciones que especifica cuánto gana una persona física que se dedica a dar este tipo de servicios y cuánto es el monto que debe de pagar de retenciones correspondientes. Gracias, Luis, qué bueno que nos clarificas, porque a veces no vamos con la idea de que ya tengo mi sistema de facturación y ya desde ahí voy a poder hacer cualquier nuevo complemento del SAT, pero qué bueno que nos aclaras que hay un servicio y una plataforma especial para este nuevo complemento. Es correcto. Pues, dicho esto, ya prácticamente sería el tema con el que estaríamos cerrando. Víctor había hecho una pregunta que decía, ¿qué pasa si tiene una actividad como RIF? Por ejemplo, que sea Uber y que aparte tenga una salón de fiestas. Ok. Bueno. En cuanto al pago de impuestos, ¿o a qué se refería él? Es que como se borró, no tengo esa pregunta. Sí, nada más creo que sería comentarle a Víctor. Ajá. Pues pasarnos esa pregunta. Por Hola Luis, aquí nos tienen otra pregunta en lo que te comentaban ahorita por el audio. La plataforma, nos pregunta Rosy Rodríguez, ¿la plataforma va a emitir el evento por cada factura? eso era pronto, Rosa. Sí, Rosy nos pregunta si la plataforma va a emitir el complemento con cada factura. Creo que no, nos habías dicho que es de manera mensual o semanal. Aunque haya complemento con cada factura. No, lo que pasa es que allá yo creo que están metiendo dos puntos. La parte de factura que se le está entregando al usuario final, que nos referimos a la persona que usó el servicio, que eso sí es un CFDI normal, y el siguiente es la parte del complemento, que eso te lo genera la empresa, que ya sea Uber Eats, Cabify, etcétera, y eso se hace con base a los servicios que tú tuviste. Pero son dos temas muy diferentes. La parte de la factura global, que esa le estaría emitiendo también la parte de la empresa, y la factura por complemento de retenciones, que eso depende de cómo tú le indiques a la empresa si quieres que sea semanal, si quieres que sea cada 7 días o que sea mensual. Ok, entonces estamos hablando del complemento en sí que la plataforma te emite. Significa que no te tiene, si tú emitiste 10 servicios en una semana, no te tiene que emitir 10 complementos, sino que en uno solo te va a dar el total de todos los servicios y de todas las retenciones que te hizo, ¿no? No tendría que estar emitiendo, si hiciste 10 servicios, 10 complementos. Es correcto, no. De hecho, es un único complemento especificando de qué fecha a qué fecha se hizo esos servicios, igual teniendo en cuenta la periodicidad que tú elegiste para que te hagan esos recibos. Recordar que tenemos dos opciones, cada 7 días o cada mes.
Entonces, dependiendo de eso, te van a emitir un único recibo, donde dentro de ese recibo viene el complemento con toda esa información. De hecho, si se dan cuenta en pantalla, ahorita están viendo una parte donde dice información general y allá viene especificado la periodicidad. Ahí estarían especificando las fechas en las que realizaron esos servicios, y dentro del mismo complemento existe una serie de nodos, se le conoce como nodos, donde especifican ya a detalle cada uno de los servicios que tú realizaste. Pero es un único recibo, que dentro de ese recibo está toda esa información. Ahora, ¿cuántos recibos vas a recibir al mes? Depende de la periodicidad que tú elegiste para que se te genere. Recordar, si elegiste la de 7 días, prácticamente estarías recibiendo un aproximado de 4 CFDIs por mes. Ahora, si tú eliges la del mes, pues tú estarías recibiendo un recibo con toda esa información. Ok, vale, resolviendo la pregunta de Víctor, que dice, ¿qué pasa si tengo otra actividad como RIF? En este caso, si me imagino que la pregunta va al pago de los impuestos o el pago provisional de los impuestos, pues en este caso, tú sí estarías obligado a que se te esté realizando esa retención del IVA y del ISR, y que Uber o en la plataforma que tú te encuentres te esté entregando dicho recibo de retenciones para que posteriormente tú lo puedas utilizar al momento de hacer tus declaraciones y te puedan servir por alguna cuestión para devolución o pago de impuestos. Sí, es correcto. De hecho, esa es una muy buena pregunta y es una muy buena aclaración la que hace Víctor, que si la plataforma es la que contratará el servicio. Es correcto. De hecho, la plataforma es quien contrata el servicio, es quien genera los recibos. Lo único aquí es que al hacer esto, para el conductor o para el socio, como quieran ver así, de las diferentes plataformas, cae una nueva obligación o les generan unas nuevas obligaciones fiscales. Entonces, para este tipo de personas, este tipo de socios, lo único que tienen que hacer pues, es estar pendiente de que les envíen sus recibos. Y depende de la actividad o del régimen que tengas, es saber si tienes que presentar alguna declaración mensual o únicamente anual. Pero sí, no cae en el conductor o en los prestadores de servicio, cae en la empresa. Ok, aquí hace una pregunta Rosy, dice, en la tarifa de retención viene sobre los ingresos, esto sin considerar gastos. Es correcto, la retención que viene sobre los ingresos que tú obtuviste durante el periodo, sin embargo, no me queda claro a qué te refieres con sin considerar gastos. Hola Luis, yo creo que ahí, bueno, tendríamos que basarnos, perdón Rosy, también me gustaría aportar ahí. Creo que aquí tendríamos que basarnos en la ley de ISR, recordar que el ISR va sobre el ingreso neto. La parte ya de las declaraciones, pues tú puedes ya sea, si hay saldo a favor en la declaración anual, pues se puede devolver, si no, en el pago que esté haciendo mes a mes, pues se va reflejando, pero es por los ingresos que percibes. Ahí, hasta este punto todavía no es la consideración de los gastos. Porque no hay una, bueno, solamente podría hacerlo cuando la persona física haga la presentación de la declaración que estaría obligado de manera mensual, pero por en sí la retención que te estaría haciendo la plataforma es por los ingresos que percibes. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ahí Patricia nos aclara muy bien. Es correcto, Patricia, es sobre el ingreso bruto.
Y esto es basado en la aplicación de ISR, y esto es, como decía Luis al inicio, no es algo de la plataforma o algo que tenga que ver directamente con la plataforma, sino directamente con la ley de ISR, y esto pues es aplicable de igual manera a todo contribuyente. No sé si quedó alguna otra pregunta sin responder. ¿No? Bueno, Luis, agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Les recuerdo que si quieren revisar más de estos webinars que estamos realizando, pueden verificarlo en la página de bifac.com.mx. Ahí pueden ver todos los webinars, cuáles van a ser los siguientes. El siguiente me parece que es el de facturación global. Ok, correcto, sí es el de facturación global. Principalmente enfocado a lo que son las gasolineras. Recordar que para efectos de presentación de sus facturas emitidas al público en general, hubo un cambio bastante fuerte a todo lo que son estaciones de servicios. Este webinar va a ser el partido el 11 de julio. Los invito a que se suscriban. Va a ser muy interesante porque sí se vienen bastantes cambios. Yo creo que todos los que tenemos vehículos y somos estaciones de servicio, es algo que nos va a interesar conocer. Entonces los invito a que puedan pues acompañarnos en esta sesión. Si conocen a alguien que crean que le pueda interesar este tema, no duden en compartir los enlaces donde pueden registrarse para el webinar. Si no se registran, creo que hay opción de que se puedan ingresar sin el registro. La ventaja que les da el registro es que ya tenemos sus datos, podemos compartir la información mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si tenemos presentaciones, si tenemos material extra referente a un tema o las preguntas que van surgiendo en cada webinar, pues de manera automática se les comparte. Si no hay un registro, pues salvo que en algún momento nos dejen su correo, no tenemos forma de comunicarnos con ustedes directamente. Entonces, sí les pido, si les interesa el tema, que puedan unir a alguien que ustedes conozcan, lo puedan invitar. Les recuerdo, es para los cambios que están enfocados a las perdón, me cortó por ahí la comunicación. Les decía, si gustan pueden compartir estos enlaces para que ustedes vayan viendo cuáles son las nuevas disposiciones, sobre todo en este caso emitida a las facturas que se emiten al público en general, emitidas por gasolineras o estaciones de servicio, y de qué manera nos afecta a nosotros como usuarios de esos servicios. Por ahí me parece que quedan un par de preguntas que pusieron después del cierre. Lupita, si nos pudieras apoyar quizás tomándolas, y con mucho gusto las respondemos. Ahorita ya se nos corta el tiempo por cuestiones del webinar, pero si las tomamos, se las generamos un documento PDF y las compartimos junto con el material. Rosy nos pregunta si va a ser solo de gasolineras. No, está enfocado a todo lo que son las emisiones al público en general, pero en principal medida afecta mucho a las gasolineras. Bueno, y obviamente a nosotros como usuarios de ese servicio. Ok, nos preguntan si quieren asesoría. Luciana, nos pueden contactar a través de la página de bifac.com.mx. Hay una sección de contacto. Igual si entras directamente a la página, por aquí arriba nos pusieron las redes sociales. No sé, Lupita, Samuel, si nos pudieran otra vez indicárnosla. Ahí nos puedes contactar directamente. Y también a través de la propia página hay un chat directo. O sea, pueden escribirnos ahí si desean información muy específica. Ahí mismo los pueden redirigir hacia un área de expertos, ya sea contables o de sistemas, dependiendo cuál sea su duda que tengan.
y con mucho gusto los asesoramos. Por ahí están dejando nuevamente los enlaces, entonces los invito a que puedan revisarlo. Si no, pueden entrar directamente a edifac.com.mx en la sección de contacto, ahí también están todos nuestros datos. Pero sin problema ahorita que compartamos la información, incluso ahí mismo nos pueden mandar un correo y con mucho gusto lo atendemos. Bueno, no me resta más que agradecerles, Luis, nuevamente gracias por tu excelente presentación. Esperamos contar nuevamente contigo en estas sesiones webinar y que nos compartas más de lo que ustedes hacen ahí en la parte de desarrollo. No, al contrario, gracias a ustedes, un gusto apoyarles y muchas gracias a los aquí presentes por haber aperturado su agenda, como les dije en un inicio. Bueno, gracias, que tengan excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Somos Edifact, proveedores autorizados de certificación, facultado para operar a nombre del SAT. Contamos con más de 10 años de experiencia ofreciendo soluciones de facturación electrónica. Visite www.edifact.com.mx o llame al 01800 322 8872. Edifact, tecnología inteligente para hacer negocios.